Hola por allá, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, de verdad, este sábado, un sábado pacífico y trabajador. Los saludo con muchísimo gusto. Los saludo por allá, pero también los saludo por acá. ¿Qué tal? Tengo 2 cámaras ahora. No se sabían esa, ¿verdad? No se la esperaban. Tengo una tercera cámara, pero no la voy a poner porque sería un exceso, ¿verdad? Además, solamente soy yo. Soy yo aquí sentado hablando. Aunque, déjenme decirles, esto no es poca cosa. Lo que está aconteciendo ahora mismo es muy importante. Es histórico, es sagrado, es misterioso, es incomprensible, es absurdo y luminoso a un tiempo. Me refiero al hablar, al hecho simple de hablar, de producir unas vibraciones, unas ondas sonoras, ¿no? Que este artefacto, pues, electrónico traduce y distribuye a través de una plataforma virtual y hace que tú allá donde estés me estés escuchando y estés comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Si hablas español, por supuesto. Si no lo hablas, pues verás a un tipo ahí moviendo las manos todo el tiempo y haciendo ruido. Pues ese ruido son palabras para quien tiene la clave, para quien tiene la llave del lenguaje, de la lengua, perdón, mejor dicho. Yo le pregunté una vez a un lingüista, a un profe lingüista vasco, y le pregunté sobre el origen del lenguaje, y me dijo, es muy sencillo, es un asunto evolutivo. Nosotros hablamos de la misma manera en la que los pájaros tienen alas, me dijo, y siguió caminando. Y yo le digo, óigame, es que esto no me satisface, pero ¿y qué más? ¿Antes qué pasó? ¿Qué hubo ahí antes? Y me dijo, pero ¿qué importa eso? Da igual, me dijo. No sabemos nada, da igual. Se fue caminando. Da igual. Pues te dará igual a ti, a mí no me da igual. Pues para mí me entusiasma saber qué es. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Somos unos monos que le caen los pelos. Aquí tenemos algunos, pues, pero se nos cayeron casi todos los pelos. Y nos descolgamos de la rama y empezamos a caminar y a construir herramientas y villas y casuchas, y después nos dimos cuenta que resulta que la semilla se pudre debajo de la tierra y de ahí sale el árbol, y entonces aprendimos a sembrar para no caminar lejos, ¿no? Sembrar aquellos árboles con frutas que nosotros consumíamos. En fin, no les voy a contar todo el génesis aquí. Y así hasta que terminamos con con cochecitos eléctricos a control remoto, dejando sus huellas en Marte. Pero poco más podemos saber. Entonces, cuando yo les digo que hay un milagro aquí, que aquí está aconteciendo un milagro, pues es verdad. Sí que sí, está pasando un milagro. Lo que pasa es que es un milagro tan cotidiano que se nos vuelve invisible. Bueno, en fin, yo ya agarré monte como es costumbre, pero yo no quiero hablarles del origen del lenguaje. No soy experto, soy un curioso lector, no soy experto, y tampoco me apetece en este día hablar de ello. Quiero hablar de los temas que a mí me interesan y que me parecen importantes, que tienen que ver con la gestión o el management. Todo lo que yo digo aquí, todo tiene que ver con esta área de conocimiento que a mí me interesa muchísimo. Sobre todo porque resulta claro que de la misma manera en que gestionamos una empresa, podemos gestionar nuestra vida. Al igual que esa entidad
constituida por funciones, por divisiones, por personas, etc. Nosotros como personas, como entes individuales, pues tenemos objetivos, trabajamos por ellos, tratamos de hacerlo cada vez mejor, entramos en colaboración y en competencia al mismo tiempo con otras personas. Así que el paralelismo no es ocioso. Y por si esto no fuera poco, debemos entender a ese organismo que se llama la empresa o la organización. Ojo, puede ser una organización con fines no lucrativos, ¿no? Una ONG, o puede ser una iglesia, un grupo religioso, en fin. Estoy hablando de agrupaciones humanas, ¿no? Pues no se puede hablar que la organización tenga una inteligencia plural. Esto no es así. La organización es la interacción constante de las personas que la constituyen. Y esto hay que remarcarlo mucho, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Los totalitarismos, lo decía ayer o antier, descansan sobre este principio, esta noción de los grupos humanos como si fueran parvadas, como si fueran grupos de animales. Entonces son una recua, ¿no? No es así. No es así. No es así. La persona, por pertenecer a una organización, no pierde su dignidad personal. Sería absurdo, ¿no? Sería entonces una masa anónima. Una voluntad humana así cancerosa, así caótica. Y no es así. No, afortunadamente, gracias a Dios, no es así. Y ahí donde haya individuos, sean empresarios, sean magnates, o sean políticos, o sean líderes religiosos, que busquen desdibujar la dignidad personal de cada uno de los miembros del grupo, pues ahí hay que levantar la voz. Los que están dentro y los que estamos fuera, que lo estamos observando. Porque la dignidad de la persona es invulnerable, ¿verdad? Entonces, para efectos meramente metafóricos, hablo de la relación entre el grupo y la persona. Así como cuando decimos, bueno, la rama de la empresa. Hombre, no es una rama, no hay que tomarlo literal. Es como una rama, ¿no? Eso es una metáfora. Algo que presenta pues condiciones de analogía, ¿no? De semejanza. El cuello de la botella. La botella no tiene cuello. Tiene una parte que se parece, ¿no? Se asemeja a un cuello humano o animal o de bestia. Las patas de la mesa. ¿Pero cuáles patas? No tiene patas. Tiene unas extensiones ahí, pero no son patas. Queda claro, ¿verdad? Bueno, que es un tema sensible, ¿eh? Es un tema... yo lo veo en los partidos políticos, ¿no? Como estos líderes de pacotilla van ahí manipulando a la gente cuando hablan, por ejemplo, del sentir nacional o el pueblo. ¿Pero cuál pueblo? El pueblo es usted mismo, no sea mentiroso. El pueblo es una extensión retórica de lo que usted quiere hacer. Punto. ¿No? Las personas somos diferentes, tenemos diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de pensar, y además tenemos el derecho a pensar de una manera hoy y mañana de una manera distinta. Eso es parte de la condición humana, de la dignidad, que no es negociable. Bueno, yo no quería hablar de eso, pero el monólogo me llevó hacia ahí. Yo de lo que quería hablar era de dos tipos de personas. Lo que yo llamo un sendero que se bifurca, un camino que se bifurca. ¿Sí? Las personas dentro de la organización o fuera de ella, da igual. Finalmente todos pertenecemos a una organización global, ¿no? Que es la humanidad. Las personas tenemos dos alternativas. Podemos decidir vivir como agentes
no piense usted, no pienses tú en un agente secreto, ¿no? Con un gabán ahí. No, como agente es de agencia, de hacer, de alguien que hace. Como agentes, y agregaría yo un adjetivo, como agentes responsables. O el otro sendero sería el de la víctima. Lamentablemente, esto tengo que decirlo, la gran mayoría de las personas prefieren el camino de la víctima. Y antes de que entre en materia, ya van 10 minutos y todavía no entro en materia. Les voy a contar una anécdota. En el mes de agosto del año 2021, yo estaba un día ahí y me habla una... No es cierto, me la encontré ahí en la universidad, una colega mía. Y ella me dice, oye, ¿quieres venir a jugar tenis? Yo juego con la fulana, con otra profesora. Los domingos más o menos a esta hora en tal y cual parte. Entonces yo que jugué tenis cuando allá por el 2004, 5, 6, 7 más o menos, y jugaba pues casi todos los días, porque entonces vivía en Arizona y no había el asunto del invierno crudo, ¿no? Y de la nieve y todo eso. Entonces se podía jugar todo el año. El caso es que decidí ir y desempolvé mi vieja raqueta ahí. Y tenía todavía los tenis, en fin. Y ahí fui, nada más que con 20,000 kilos más, ¿no? Y fui y empecé a jugar ahí. Inmediatamente el brazo, pues recuerda, ¿no? La memoria. Pues empezamos a hacer un rally ahí, para medio calentar. Y entonces ya cuando teníamos ahí yo tenía como unos 5 o 6 minutos, agarré una pelota y dije, le voy a servir. Quería servir. Y entonces, obviamente, el primer servicio pegó en la red. No lo pasé, ¡pum!, pegó en la red. Entonces me busqué y ya no traía en los bolsillos del shorts, no tenía las pelotas, ¿no? Entonces corrí hacia la red, tomé la pelota y me fui hacia atrás, pero sin darme la vuelta, sino corriendo hacia atrás, ¿no? Sobre los dedos de los pies, sobre las puntas de los pies. Como al tercer zanco hacia atrás, o zancada, la tercera zancada hacia atrás, escuché como si se hubiera roto, digamos, sentí yo como una liga gorda, digo, ¿no? Dentro, en la planta del pie. Snap. Sentí un tirón. Y el cuerpo tuvo una reacción refleja, ¿no? Así, caí sentado. Caí sentado así. Y en cuanto caí yo ya sabía lo que había pasado. Me quité el zapato y me quité el calcetín y digamos, en el arco del pie, justo en la parte más alta del arco del pie, tenía una bola así negra como una canica. Sangre. Pues se acabó. Se acabó, fue debut y despedida y no volví a ir hasta el día de hoy, que estamos al 2023. Como pude, me fui hasta mi carro y como me vine pues a mi casa. Ya cuando llegué a mi casa ya me era casi imposible. Afortunadamente ahí en el garage donde estaciono el automóvil había unas muletas que había usado mi hijo porque se había quebrado un dedo del pie. Pero eran muletas de niño, estaban chiquitas. Entonces agarré una y más o menos ahí pude bajar. El caso es que, para no hacer el cuento largo, me esperé un día y pues no pasó nada, seguí con esto, entonces fui al hospital y lo que me dijeron pues que se había roto ahí la fascia plantar, que es una serie de no sé cómo llamarle, cuál es el nombre adecuado, pues como unas ligas, ¿no? Que están en la planta del pie. Es una rotura parcial, me dijo el doctor, no es algo del otro mundo y aquí no se puede hacer otra cosa más que esperar. Entonces me compré un bastón y empecé a caminar con
con el bastón. Y fue de una gran ayuda. De una gran ayuda. Me dio unos medicamentos y yo tenía que ir a hacer terapia, ¿cómo se llama? Fisioterapia, ¿no? Que fuera divertidísimo, me sentía como en el kinder. Es una especie como de medio pequeño, como gimnasio, era como un salón grande como de los del kinder, y entonces ahí primero me ponía boca arriba y muy suave porque me empezaban a sobar el pie y era súper agradable, ¿no? Y luego ya que me sobaban un rato el pie, me ponían el pie sobre una pelota de tenis, ¿no? Veneno mata veneno, ¿no? Una pelota de tenis así, para un lado y para el otro. Luego me paraba y hacía unas cosas, y luego ponían sobre el suelo una especie como de escalera, ¿no? Así, entonces tenía que tac, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahí estuve yendo. Pero yo andaba con mi bastón para un lado y para el otro. ¿Y qué fue lo que descubrí? ¿Qué fue lo que descubrí con el bastón? Pues descubrí que la gente me veía diferente. Para empezar, mi hija se estoy llorando. Yo creo que pensó que me iba a morir, ¿no? Pero tienes el bastón, me tienes la barba blanca y traes bastón, te vas a morir. Entonces yo le digo, oye, pues todos nos vamos a morir. Tú también te vas a morir, todos, pero espero que yo no creo, no tengo pensado caer aquí delante de ti ahorita, ¿no? Y no le sirvió eso, seguía llorando. Pero cuando iba al supermercado, me di cuenta que llegaba y pásale por acá. Me pasaban primero. ¿A dónde iba? No, pues estaciones aquí de los que tienen este azul, ¿cómo se llama? De los discapacitados, o no sé cómo se les llame ahora, ¿no? Y luego iba a hacer cola a un café al que voy siempre. Llegaba, pásale por acá. Porque traía el bastón. Entonces, digamos que como al mes y medio, porque me duró bastante, fue una cosa bastante seria. Como al mes y medio, resulta que ya no tenía, ya era evidente que no era necesario el bastón. ¿Pero qué creen? Pues yo no lo quería dejar, porque le había agarrado gusto a la cojera. Pues no tenía que esperar tanto. Había conseguido ciertas prerrogativas debido a una cuestión meramente circunstancial, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que quiero decir es que las personas que escogen el camino de la víctima fingen una cojera. Es cojera de perro. ¿Por qué? Porque es más suave, más fácil, más cómodo vivir como una víctima. Yo no vengo aquí a plantearme como un santo, como un ser, qué sé yo, iluminado o alguien perfecto. Yo también he jugado la víctima, todos lo hemos hecho. Es humano. El problema es en no darse cuenta de esto. Y segundo, es en decidir voluntariamente vivir de esa manera. Por ejemplo, una víctima nunca tiene la culpa de nada. O sea, una víctima quiere quitarse de encima la responsabilidad. ¿Por qué llegaste tarde? Hombre, pues que había mucho tráfico. Había mucho tráfico. ¿Por qué llegaste tarde? Oye, es que, ¿sabes qué? Me regresaron a la niña de la escuela o al niño de la escuela y entonces tuve que arreglar ahí. ¿Por qué llegaste tarde? Hombre, es que fíjate que tuve una cita con el doctor. ¿Por qué llegaste tarde? Es que llovió y se hizo una inundación y el tráfico está imposible, la ciudad está intratable. Todas esas cosas son ciertas. Yo de buena fe voy a creer que son ciertas. Pero, ¿es que acaso tú no tienes vela en el entierro? ¿Tú no puedes hacer nada? Es decir, cualquier circunstancia ajena a ti, por pequeña que sea, te va a exculpar. A mí me encanta el español porque tiene una figura, una estructura gramatical
que es una estructura típicamente victimista, ¿no? Que es un C incidental. Por ejemplo, uno no dice perdí las llaves. Uno dice se me perdieron las llaves. Es el C seguido del pronombre indirecto y el tiempo pretérito. Así es la estructura, el C incidental. Se me perdieron las llaves. Se me quebró un vaso. Vamos a ver. ¿Cómo que se me quebró un vaso? Explotó delante de ti. Porque eso es un fenómeno paranormal, ¿no? No, en realidad se te resbaló. ¿Por qué no están las llaves contigo? Pues se te perdieron. Hoy me pasó. Hoy. Para no ir muy lejos. Voy a usar la misma estructura. Se me olvidó el password de mi computadora. Lo uso todos los días y no lo he cambiado en 3 años. Y me bloqueó y después se quedó congelada la computadora y finalmente, gracias a Dios, pude entrar y tuve que cambiar, ¿no? Tuve que crear otro password. ¿Qué pasó? Se me olvidó. Se me olvidó como un tonto. Se me olvidó el password. No estoy diciendo olvidé el password. ¿Y qué diferencia? Digo, más allá de la diferencia gramatical. Bueno, está la diferencia de la perspectiva. En el caso de estoy evadiendo utilizar la primera persona del subjuntivo. Perdí las llaves. Olvidé el password. Llegué tarde. Quien utiliza la primera persona del indicativo, es una persona que está asumiendo su agencia y su responsabilidad. Responsabilidad es la capacidad de responder a lo que sucede en la vida. Quizá alguno me dirá, oye, pues qué simple eres, hay imponderables, hay cosas que suceden que uno no planea, ¿verdad? Hombre, eso es verdad. Pero para eso uno tiene que hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, es que llovió, se hizo un tráfico asqueroso en la ciudad y yo venía justo de tiempo. Debo salir con más tiempo de anticipación, sobre todo sabiendo que va a llover o que puede llover. Perdí las llaves porque no puse atención y porque necesito ser más organizado. Siempre hay algo que yo puedo hacer para que eso que está fuera del alcance de mi control tenga un impacto menor en mí. Ese algo que yo puedo hacer, eso es la agencia. Eso es la responsabilidad. Y eso, a mi juicio, establece la diferencia entre una persona que va de víctima y una persona que va de ciudadano responsable, de persona responsable, de adulto. Quienes juegan a la víctima son personas que, sin importar la edad que tengan, están anclados en una especie de infancia mental. ¿Y saben qué? Es la gran mayoría. Y pasa todo el tiempo. Yo, que tengo que tratar con alumnos, yo diría que el 99% de ellos actúa de esa manera. Y creo que no es una distinción menor. Creo que al asumir la agencia, al asumir la responsabilidad, actuamos de una mejor manera y sobre todo somos capaces de volvernos más conscientes de la vida. Porque la víctima por antonomasia lo que hace es, pues está lloviendo. Hazle como quieras. Y ya. Y tan campante, ¿no? No asumo la responsabilidad. No la asumo.
Yo me acuerdo que cuando era niño mi hermana me decía, y es que Dios te está viendo. Y yo sentía que Dios efectivamente estaba ahí asomándose entre las nubes, ¿no? Y que me seguía todo el día. Y ahora, cuando tengo la tentación de hacerme para un lado, digo, Alejandro, tú te estás viendo. Eso es self-awareness. Es autoconciencia, ¿no? Self-awareness. Tú te estás viendo. Yo me estoy viendo. Soy el policía de mí mismo. Y digo, bueno, es que me equivoqué. Me equivoqué en esto y en esto otro. Y es una práctica, creo yo, es una práctica muy positiva porque hace que pongamos sobre la mesa, que nos volvamos verdaderamente conscientes de los errores que comúnmente cometemos, ¿verdad? Y sin esa toma de conciencia, pues no los vamos a resolver jamás. Jamás. Simplemente se volverán parte de como una especie de segunda naturaleza. Y lo que sucede es que, ¿saben qué? Se hace como una especie de cáscara, ¿no? Como una especie de concha, pues. Entonces ya me vale. Me importa poco. ¿Qué? Yo hago lo que me sale de las narices. Y ya. Y voy por la vida haciéndolo lo que quiera, ¿no? Pues no. ¿Hacia dónde va una sociedad que opera así? ¿Hacia dónde va una sociedad constituida por personas irresponsables? No se necesita ser muy listo para darnos cuenta hacia dónde va. No va a ningún lado que valga la pena. En fin, ¿tú de qué vas? ¿De víctima o de persona responsable? Yo creo que hay que escoger el camino de la responsabilidad. Volvernos profesionales de ello, ¿no? Intentarlo. Buscar siempre asumir la responsabilidad. Mira, si te pesa mucho la responsabilidad, pues quítate peso de encima. Por ejemplo, empieza por aprender a decir no y no le digas que sí a todo mundo. Segundo, establece metas realistas, objetivos realistas. Pues yo no quiero ni A ni B, ni C, con esto me conformo. Esto me basta para vivir bien. Bueno, es muy válido, es una decisión personal. Nadie te va a criticar por ello. Pero en lo poco, como en lo mucho, hay que ser responsables. Bueno, yo escojo el camino de la responsabilidad sin dudarlo ni un solo momento. Bueno, eso es todo. Déjenme ahí su comentario, díganme desde dónde me escuchan. Denle un like y suscríbanse si así les apetece. Si así quieren, pues. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere.